Bienvenidos de nuevo a este canal Excel avanzado para administración de empresas, al que les invito a suscribirse. En este vídeo voy a explicarles cómo invertir mediante fórmulas el orden de los datos de una columna o de una fila, incluso evitando los espacios en blanco que pudiera tener. Lo que se pretende es que los elementos situados en los últimos lugares del listado original pasen a ocupar los primeros lugares del listado invertido, y que los primeros elementos de la tabla de partida se sitúen ahora en las posiciones inferiores del listado final. No se trata de una reordenación que dependa de algún valor numérico ni de un criterio alfabético, sino meramente posicional. En resumen, los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros, como en la parábola. La inversión o reordenación mediante la herramienta ordenar con apoyo en una columna auxiliar es una opción rápida y simple, pero estática, muy limitada. En este canal disponen de un tutorial sobre los inconvenientes que se padecen al usar esta popular herramienta y cómo subsanarlos mediante fórmulas. Explicaremos primero cómo invertir el orden de los datos mediante una estructura tabular con columnas auxiliares, para facilitar la comprensión del algoritmo de cálculo. Después desarrollaremos una formulación matricial alternativa para que la inversión del orden del listado se haga sin ningún cálculo auxiliar, directamente en la columna de resultado, es decir, en la columna invertida. En el ejemplo que utilizaremos, tenemos una columna con diversos datos, en un orden determinado, no importa cuál sea ese orden, y queremos invertir el orden en el que se muestran, pero sin que los datos en blanco aparezcan en el listado final. El objetivo es que el primero de los códigos de la lista original, el TJ299, aparezca en último lugar en la lista resultante, que el segundo de los códigos, el TD52, pase a la penúltima posición y así sucesivamente hasta el último de los códigos, el TE691, que deberá pasar a la primera posición de la nueva lista. Si en el listado original no hubiese espacios en blanco, o si los espacios en blanco pudieran aparecer en el listado invertido, el problema sería más sencillo. En nuestro ejemplo los incluyo para darle generalidad y porque incorporan al problema una dificultad adicional que también vamos a resolver. Antes de comenzar con la formulación, ya que va a ser algo compleja, vamos a pensar brevemente qué elementos serán necesarios y cómo procesarlos. Para poder invertir el orden de las filas será necesario conocer qué fila ocupa cada registro, y para ello nos podremos servir de las funciones fila o filas. Necesitaremos identificar los registros en blanco, para lo que será necesaria una función condicional si. Y para obtener un nuevo ordinal para cada registro que no tenga en cuenta esos vacíos, usaremos la función caésimo mayor. Los datos del listado original serán importados al nuevo listado, al listado invertido, mediante las funciones de búsqueda y referencia como índice y coincidir. Ya saben que buscar V no despierta muchas simpatías en este canal. Para evitar algunos resultados de error que no se desea visualizar, usaremos también una función siError. Vamos a llevar estas ideas a la práctica. Vamos a empezar diseñando nuestra hoja de cálculo con una estructura tabular, usando columnas o filas auxiliares si es conveniente. Este enfoque es útil incluso cuando lo que se desea es unificar todos los cálculos en una única celda o en un único vector o matriz mediante fórmulas matriciales, porque el desarrollo tabular de los cálculos permite comprender el algoritmo con mayor facilidad. Así que les recomiendo afrontar sus problemas de cálculo más complejos mediante un desarrollo de este tipo y agrupar luego sus cálculos en fórmulas más complejas, incluso matriciales, si lo consideran conveniente. Vamos allá. Para determinar qué fila ocupa cada dato, usaremos la función fila. No confundan esta función con otra que tiene un nombre muy parecido, filas, porque aunque los nombres son parecidos, no hacen lo mismo. La función filas, que venimos usando con frecuencia en otros tutoriales, devuelve el número de filas de una matriz o rango, es decir, las cuenta y devuelve el resultado. La función fila, en cambio, devuelve el número de fila de una referencia, y si se formula como matriz vertical, devuelve los números de fila como una matriz vertical. No cuenta las filas, sino que devuelve los ordinales que corresponden a cada una. Suena parecido, pero no es lo mismo. Filas nos devuelve cuántas filas tiene un rango.
Fila nos dice qué filas tiene un rango. Vamos a utilizar, por lo tanto, la función fila para que nos diga cuál es la fila que corresponde a la referencia que indicamos. Sombreamos en amarillo como de costumbre. Lo que obtenemos es un simple correlativo. Como realmente no nos interesa el número de fila que corresponde a las filas vacías, sin dato, incluiremos esta expresión como argumento de una condicional. Ahora en las filas vacías no se muestra resultado alguno. De hecho, no se muestra ni siquiera un cero, porque más adelante reordenaremos las posiciones y el cero, que es un número, intervendría en la ordenación resultante. Y no queremos que eso ocurra. Ya sabemos la posición que ocupan actualmente los datos cuyo orden queremos invertir. Es decir, ya hemos hecho los cálculos necesarios en el origen de la información, en el orden de entrada. Ahora tenemos que empezar a calcular los resultados. Es decir, tenemos que dirigirnos ya hacia el orden invertido. Empezaremos creando una serie correlativa. Después sustituiremos esta serie, más o menos manual, por una serie correlativa automática. La formularemos después. Por ahora nos bastará con que los números ordenados estén a la vista. Ahora vamos a emplear la función késimo mayor para determinar qué ordinal de la fila original debe estar en cada posición de la nueva ordenación. Como queremos invertir el orden, en los lugares primeros, que tendrán ordinales de posición más bajos, estarán los datos que originalmente ocupaban los lugares últimos, con ordinales de posición más grandes. Y por esta razón usamos késimo mayor. No se preocupen ahora por los errores, luego los trataremos. Vamos a sombrear la fórmula en color rosa para indicar que este es un cálculo meramente provisional, que luego se integrará en otra expresión más compleja. Pueden ver que lo ordinal más alto de la serie original estaba en la decimotercera posición y los siguientes en la duodécima y en la undécima. Pero el valor siguiente, que ahora irá en cuarto lugar, no estaba en la posición inmediatamente anterior, la décima, porque había un hueco, sino en la novena. Y así quedan ordenados en nuestra nueva ordenación. Parece que la función funciona, al menos por ahora. Para que aparezcan listados los datos originales, los traeremos a la nueva lista invertida mediante una combinación de índice y coincidir. En la descripción de este vídeo les dejo un enlace a un tutorial donde explico pormenorizadamente cómo usar estas dos funciones, que son imprescindibles en un uso avanzado de Excel. Para evitar que la fórmula dé error en las últimas filas, porque nuestras funciones ya no encuentran más datos porque no los hay, envolveremos la expresión en una función si error. Para ahorrar algunas columnas, integraremos en la última fórmula el cálculo anterior. Editamos la fórmula pulsando F2, seleccionamos todo menos el signo igual, copiamos mediante Control C, por ejemplo, y salimos de la edición pulsando Escape. Ahora editamos la fórmula de destino y sustituimos la referencia a aquella celda H2 por la expresión que la ocupaba. Por supuesto, copiamos hacia abajo y ya podemos eliminar la columna anterior, que era instrumental.
Y para evitar el uso de otra columna auxiliar para numerar las posiciones, la columna que creamos mediante la herramienta rellenar series, vamos a generar la misma serie mediante una función. Luego la integraremos también en la fórmula. Usaremos otra vez la función filas para contar las filas. Ya sé que no es muy original, pero al menos es útil. Observen que fijo con el símbolo dólar el indicador de fila en el comienzo del rango. Esta expresión devuelve el mismo resultado autocorrelativo, así que servirá. La incorporaremos a la fórmula final igual que hicimos antes. Editamos pulsando F2, seleccionamos todo menos el signo igual, copiamos mediante Control C y salimos pulsando escape. En la fórmula de destino sustituimos la referencia a la celda con el cálculo auxiliar por el propio cálculo. Copiamos la fórmula al resto de la columna. Ahora la columna de números correlativos también sobra. Ya tenemos nuestro problema resuelto. La lista inicial con espacios vacíos está ordenada justamente al revés y sin espacios, y de momento usando solamente una columna auxiliar. Creo que esta forma de resolver el problema no es una mala opción, pero sospecho que no se van a conformar y que están deseando integrar esa columna auxiliar en la fórmula definitiva. Si se sienten con ganas, les invito a continuar viendo este vídeo. Les prometo que nos llevará muy poco tiempo, pero que será muy interesante. Esta fórmula auxiliar tiene una referencia relativa a una única celda, la de la izquierda, donde están los datos originales. Se hizo así para evitar que mostrase ordinales también en las filas vacías. Pero esta forma de calcular no sirve en la formulación de la columna reordenada, porque allí no va a haber filas vacías, y si las hubiese, no estarían en la misma posición que las de la columna inicial. En la fórmula definitiva habrá que considerar mediante referencias absolutas todo el rango de valores originales, porque no es posible saber a priori si habrá espacios, cuántos habrá y dónde estarán ubicados. Pueden observar que en la fórmula final no hay referencias a celdas individuales, solo hay referencias a rangos. Cuando se refiere a los datos originales, se refiere al rango completo. Cuando se refiere a las posiciones en la ordenación original, también se refiere al rango completo. Así que vamos a sustituir las referencias a la columna auxiliar, la columna E, por la fórmula que tenemos allí, pero sustituyendo las referencias a celdas individuales por referencias a la columna entera. Editamos pulsando F2, seleccionamos todo menos el signo igual, copiamos pulsando Control C y salimos pulsando escape. Y ahora sustituimos las referencias a ese rango ubicado en la columna E. Y ahora modificaremos las referencias a celdas individuales por referencias al rango completo. Ahora validamos la función como fórmula matricial. Ya saben, pulsando Control, mayúsculas y Enter a la vez. Copiamos al resto de la columna. Ya podemos prescindir de todas las columnas auxiliares. Hemos invertido la columna original con una única fórmula y por supuesto este método serviría igualmente para invertir el orden de aparición de los datos de una fila. Vamos a comprobar que el orden se modifica si hay una modificación en los datos originales. Parece que los resultados son correctos.
Les agradezco que den un like a este vídeo si les ha parecido interesante y que dejen un comentario con sus opiniones, con sus dudas o con sus sugerencias. Les invito y también les recomiendo que se suscriban a este canal Excel Avanzado para Administración de Empresas y que nos sigan en redes sociales, en los enlaces que encontrarán en la descripción de este tutorial. Espero verles muy pronto con nuevos contenidos. Hasta entonces, muchas gracias.